Bienvenidos una semana más, oyentes de Radio Sefarad, a De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo, con Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia? Buenas tardes. Volvemos de nuevo al campo de las matemáticas para adentrarnos en la vida de Nathan Jacobson, un matemático judío-americano que nació en Polonia en 1910 y del que nos contabas que estaba interesado principalmente en álgebra. Háblanos de su vida y de su obra, cuéntanos cuáles fueron sus méritos y bueno, su trayectoria. Bueno, pues sí, en efecto, este hombre prácticamente todo lo que publica en álgebra, destacando desde mi punto de vista los 16 libros que escribe, tanto en resumen de sus trabajos anteriores como manuales de texto, como libros originales destinados a tanto ayudar a los universitarios como a los que llevaban el álgebra más avanzada. Bueno, Nathan Jacobson nace en 1910 y vive hasta 1999 y nace en Varsovia, en el seno de una familia judía en lo que ahora es Polonia, pero antes era el Imperio Ruso. Bueno, la familia tuvo la buena fortuna de evitar la guerra civil rusa, que además se estira hasta Varsovia, aunque no la Primera Guerra Mundial, ya que el padre de Nathan emigró a Estados Unidos en 1915 con la idea de juntar dinero para traerse al resto de la familia. El objetivo se cumple en 1917, ya que tras un viaje de varios meses y ayudados por la Sociedad para la Ayuda de Inmigrantes Hebreos, llegan a Nueva York y de ahí se trasladan a Nashville, a Tennessee, donde los 4 miembros de la familia, el padre, la madre, Nathan y su hermano Salomón, viven en una pequeña vivienda tras la tienda de alimentación que poseía el padre. Bueno, pues Jacobson se muda un par de veces más en su juventud hasta que por fin en 1926 ingresa en la Universidad de Alabama con intención de estudiar leyes, como uno de sus tíos. Sin embargo, algunas de las asignaturas que escogen primero pues son cursos de matemáticas en los que destaca muy brillantemente y como consecuencia la propia universidad le ofrece un puesto de profesor asistente después del primer año, o sea, no se esperan. A partir de entonces se concentra en matemáticas y se gradúa en 1930. Y a continuación, bueno, pues decide cursar el doctorado. Echa varias solicitudes, pero Princeton va a ser la universidad a la que decida apuntarse, entre otras cosas porque le ofrecen un programa interesante, le ofrecen varias ayudas para que pueda ir a trabajar allí y también algunos puestos, como por ejemplo uno de investigador asistente para un año, uno de profesor como instructor a tiempo parcial. Y en fin, eso le va a permitir tener una vida holgada hasta que por fin presenta su tesis en 1934 titulada Álgebra cíclica y álgebras polinómicas no conmutativas. Con este trabajo no solamente va a iniciar su indiscutible interés por el álgebra, que acabó siendo, como hemos dicho, el campo de investigación principal, sino que también le sirve para estrenarse en el mundo de las publicaciones, específicamente en la revista de la Sociedad de Matemáticas Americana, de la que acabaría siendo presidente muchos años después, durante el periodo 1971-72. Bien, pues tras pasar un año en Princeton más, Jacobson decide entonces hacer un tour por Europa en 1935, en el verano, cuando además tiene la oportunidad de volver a Polonia a visitar a sus familiares, a primos, a tíos, aunque lamentablemente va a ser por última vez, ya que estos familiares van a morir en los campos de exterminio nazi a pocos años a continuación. Y bien, tras volver del viejo continente, comienza a trabajar en la Universidad de Bryn Manor. El motivo es el siguiente. Nino Ether, que estaba trabajando en Bryn Manor, había comenzado a interesarse mucho por el trabajo de Jacobson. Y este había estado asistiendo al curso que ella había estado impartiendo. Y estaba preparándose pues para colaborar con ella cuando Eni muere repentinamente. Contratan entonces a Jacobson para el curso 1935-36 en calidad de docente para que imparta el mismo curso que había estado dando Noether, ya que estaba ampliamente familiarizado con su trabajo. Y a partir de entonces ocupa una serie de puestos docentes en otras universidades, tales como por ejemplo Chicago, Carolina del Norte, Johns Hopkins y algunas más. Estos puestos los va a ocupar a la vez que toma parte en los esfuerzos de guerra, como civil, trabajando como profesor en la Escuela Naval de Pilotos, entre 1941 y 1943.
Entonces se va a trasladar a la Johns Hopkins para tomar parte en el programa de entrenamiento de la Armada Americana y va a permanecer allí aún después de acabar la Segunda Guerra Mundial, hasta 1947, que es cuando Yale le ofrece un puesto fijo. Bueno, podría resultar sorprendente que un profesor tan joven, ya que Jacobson en ese momento tenía 37 años, recibiera una oferta de trabajo semejante. Sin embargo, su pasado como investigador lo justificaba del todo. Por ejemplo, en el puesto que mencionamos que ocupaba en Carolina del Norte, entre 1937 y el 45, le da tiempo a pasar de instructor a media jornada a profesor asistente en el 38 y a profesor asociado en el 41. Bueno, esto puede suceder porque la Universidad de Carolina del Norte, que era un centro educativo sorprendentemente liberal para su época, no se aplicaban las políticas antisemitas comunes en otras universidades, con lo que investigadores judíos sí que podían medrar y ocupar puestos de los que estaban más arriba. De manera que en 1947 le ofrecen el ya mencionado puesto en Yale gracias a la combinación de dos sucesos. Primero, que la Johns Hopkins había llevado a cabo una investigación extraordinaria sobre teoría de anillos, que va a ser además parte central de su obra. Y segundo, que en 1936 se relajan en Yale las políticas antisemitas con respecto a la ocupación de puestos vitalicios. Vitalicio entendido como puesto fijo hasta que deciden jubilarse. Y esto va a ser en parte gracias al inicio de la recuperación de la Gran Depresión y en parte a que el final de la Segunda Guerra Mundial suaviza un poco estas políticas. Por tanto, Jacobson acepta el puesto que le ofrecen en el 47 y el ascenso en 1949 a profesor de pleno derecho, y allí va a permanecer hasta su jubilación muchos años después. Con respecto a los temas que trata, Jacobson se va a centrar principalmente en álgebra. Tenemos, por ejemplo, el teorema que lleva su nombre de 1945, que dice que si para todo elemento X que pertenece a un anillo existe un elemento n, un número natural, de tal manera que x elevado a n es igual a x, entonces el anillo es conmutativo. Nótese que este n va a depender de x en cada caso. Y bueno, recordar que un anillo es una terna formada por un conjunto no vacío y dos operaciones binarias que tienen una serie de propiedades básicas, pero donde una de ellas, que normalmente es la segunda, no va a tener inversa. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, los anillos de matrices que se dan en segundo de bachillerato, tanto en ciencias como en letras. Uh-huh. Bueno, Jacobson va a llevar además a cabo mucha investigación en álgebra de Lie y en álgebra de Jordan. Jacobson empieza a interesarse en álgebra de Lie tras el curso que da Herman Weyl en Princeton. Junto a Brouwer, Neizan publica las notas o los apuntes de este curso y poco después comienza a publicar en solitario sobre este tema. Cabiendo destacar el artículo titulado Métodos racionales en álgebra de Lie de 1935. Donde no solo se usa por primera vez el término álgebra de Lie para referirse a un grupo infinitesimal, sino que aparece el lema de Jacobson. Y posteriormente, además, esto le va a llevar al estudio de álgebras de Lie de característica P mayor que 0, siendo en este campo el pionero. Bueno, algunas de las otras contribuciones a destacar son, por ejemplo, el radical de Jacobson, correspondiente a teoría de álgebras maximales, o sus numerosos artículos y sus 16 libros, como por ejemplo el de 1981, Teoría de estructuras de álgebra de Jordan, referida a los apuntes correspondientes al curso que él va a impartir en la Universidad de Arkansas. Es que si bien Jacobson no cambia oficialmente de puesto tras 1947 y hasta su jubilación, sí que dedica un gran porcentaje del tiempo a viajar por distintas universidades, como por ejemplo la de Chicago, la de Japón, la de St. Andrews en Escocia, o la de París, a la que acude en dos ocasiones, en 1957 y anteriormente en 1951, gracias a la beca Guggenheim que gana ese mismo año. Además, Jacobson desempeñó numerosos puestos administrativos de prestigio, algunos obligados, entre comillas, como por ejemplo el de jefe de departamento de Yale entre el 65 y el 68. Y eso tras recibir la solemne promesa de que no lo iban a obligar a volver a presentarse. Otros, sin embargo, sí los toma con más interés, como por ejemplo el cargo de presidente de la Sociedad Americana de Matemáticas, que ocupa entre el 71 y el 72. Bueno, en este cargo tuvo que lidiar con las facciones internas, podríamos decir, que la sociedad tenía referida a la guerra de Vietnam. Como ya saben, esta guerra dividió a la sociedad americana
y esta división se filtró reflejándose en dos bandos. Primero, el que se oponía abiertamente, y el segundo, el que decía que la Asociación de Matemáticas Americana debía de centrarse en matemáticas y nada más. Bueno, pues independientemente de su posición, Jacobson apoya a los segundos, ya que opinaba que las matemáticas trascendían a la política. Y esta misma postura, además, va a ser la que va a mantener como vicepresidente de la Unión Internacional de Matemáticas durante el periodo 1972-74, junto con Portregin. Jacobson se esfuerza porque los soviéticos permitan a matemáticos judíos salir de la Unión Soviética para asistir a congresos, por ejemplo, que den conferencias en universidades exteriores, y así como ocupar los cargos que oficialmente les corresponderían por méritos propios, sino bien por elección política, podríamos decir. Bueno, pues Portregin, que por muy brillante que fuera, también era un antisemita convencido, pues se dedica a obstaculizar su trabajo de inclusión, llegando incluso a atacarlo en el ámbito personal, proclamando que él, el Portregin, había conseguido, entre comillas, pues salvar a la Unión Matemática Internacional del peligroso sionista que era Jacobson. Bueno, Jacobson aborda este ataque en una carta que publica la revista de la Sociedad Matemática Americana en 1980 y bueno, dice que no era su objetivo evidentemente dominar el mundo ni nada por el estilo, sino intentar que, como hemos mencionado, los matemáticos que estaban siendo excluidos pues ocuparan los puestos que merecían. Bueno, pues tras jubilarse en el 81 va a aprovechar este tiempo libre extra de su jubilación para seguir dando clases en diversas universidades, hasta 1996, cuando lamentablemente un ataque al corazón afecta severamente a su salud y a su movilidad. Y aún así él va a perseverar hasta conseguir acabar y publicar este mismo año, el 96, su último libro, titulado Álgebra de división de dimensión finita sobre cuerpos, gracias a la ayuda de su mujer, que por cierto también era matemática. No es por tanto de extrañar que entre los muchos reconocimientos que recibe a lo largo de su carrera le otorgaran el premio Leroy P. Steele en 1998, un año antes de su muerte, por los logros de toda una carrera profesional. Muy bien, pues hasta aquí la vida de este matemático, de Nissan Jacobson. Muchas gracias, Amelia, como siempre, por traer a Radio Sefarad historias relacionadas con la matemática y contarlas a nuestros oyentes para no dejar huérfano de números y de matemáticas a la radio, que también es interesante traer la ciencia aquí a los micrófonos. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.